martes 6 de febrero. Hermanos, un privilegio una vez más el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Un saludo para todos en la distancia. El evangelio para hoy está tomado de San Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 13. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después añadió: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podía ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos la lectura del Evangelio de San Marcos y ahora pues llegamos ya al capítulo 7, donde estudiaremos diversos enfrentamientos que se suscitarán entre el Señor Jesús y los fariseos. Enfrentamientos que se darán por el cumplimiento de leyes ceremoniales, ¿verdad? Como hoy es el caso, el rito de lavarse las manos. Pero vamos a ver otros enfrentamientos, como por ejemplo la verdadera pureza del hombre, y cómo el Señor va a enseñar que lo que hace impuro al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. Pero bien, el relato de hoy se nos dice que llegaron de Jerusalén algunos escribas y fariseos. Estas personas tenían una reputación religiosa dentro del pueblo de Israel. Pero, como el Señor Jesús se lo va a decir, solamente era de apariencia, solamente era por costumbre, por tradición, y no les brotaba del corazón. Y eso hacía que ellos cayeran en una de las exhortaciones que el Señor Jesús les hizo, lo cual Jesús les dijo: no sean hipócritas. Pero veamos, así es como el Señor entonces ahora se va a enfrentar contra estos fariseos. Se nos dice entonces que llegaron y se reunieron alrededor de Jesús. Pero note, se reunieron alrededor del Señor Jesús no para aprender de Él, no para escucharlo, sino para encontrar algo de qué juzgar al Señor. Ahora, esto nos dice cómo el ministerio del Señor Jesús estaba siendo tan fuerte que está incomodando a grupos como eran los fariseos. Notemos que ahora ellos ya andan con la idea
de encontrar algo de qué acusar al Señor para poder juzgarlo, ¿verdad? Y poder así imposibilitar lo que Él siga enseñando. Pero eso nos habla ya de que apenas estamos en el capítulo 7 de Marcos y estos grupos ya están pensando en callar al Señor Jesús. Obviamente Jesús va a continuar con su ministerio y eso hará que en la medida que el Señor avanza, ellos también, en sus grupos como los fariseos, sigan también siendo más incomodados y obviamente quieran ya no solo callar al Señor, sino matarlo. Así se nos dice que viendo que algunos de los discípulos del Señor comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, ellos ahora se le acercan al Señor Jesús y le preguntan: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Ahora, de antemano, hermano, tengo que decirle que el problema acá no tenía nada que ver con cuestiones de higiene, ¿verdad? Como podríamos pensar nosotros hoy en día. Pues usted sabe, cuando de repente alguien le llama para que vaya a la mesa, usted pues rápidamente, si es necesario, pide que le faciliten agua con jabón para poder lavarse las manos. Pero lo hacemos no por aspectos ceremoniales, sino por aspectos de higiene, ¿verdad? Porque reconocemos que hoy en día en las manos nosotros acumulamos gérmenes, bacterias, ¿verdad? Reconocemos que cuando andamos a veces en la calle de repente tocamos algo y ahí pueden haber microorganismos que no los vamos a ver a simple vista, pero que obviamente somos contaminados nosotros, y es ahí donde es necesario, para poder comer, pues y tener las manos limpias, ¿verdad?, el poder lavárnoslas. Pero le dije, ahora el reclamo no es por cuestiones de higiene, sino es un lavamiento puramente ceremonial. De hecho, fíjese, el Evangelio abre un paréntesis que así lo explica. Y claramente en el texto que hoy hemos leído, Marcos introduce o inserta la explicación de a qué se refería aquel reclamo que ellos le hacen a Jesús, el por qué no se lavaban las manos. Y vea, el paréntesis dice: los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones, y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Ahora, claramente, el Evangelio nos está diciendo que el reclamo, ¿verdad?, no es por razones de higiene, sino que se trata de un rito. Pero aquí entonces podemos ir nosotros a la palabra de Dios y podemos preguntarnos, bueno, ¿qué decía la ley? Y fíjese que la ley decía que los sacerdotes, antes de tocar los vasos sagrados y ofrecer holocaustos, debían de lavarse las manos hasta el codo. Pero escuche, la ley decía que quienes tenían que lavarse las manos antes de ofrecer sacrificio eran los sacerdotes. Por esa razón es que entre los utensilios y muebles que estaban en el templo, y exactamente en el atrio del templo, era una especie de una pila bastante grande que se llamaba lavacro. El lavacro era el lugar donde el sacerdote llegaba, se cambiaba de ropa porque se ponía en ese momento sus vestimentas sacerdotales, pero ahí es donde se lavaba las manos en ese lavacro, y lo hacía para ofrecer sacrificios, ¿verdad?, en
el altar en el templo del Señor. Ahora, usted me dirá, bueno, pero si la exigencia era para los sacerdotes, ¿por qué los fariseos lo exigían a todas las personas? Porque los fariseos tenían la idea que todas las personas tenían que vivir y seguir las prácticas que Dios había dejado para los sacerdotes. Porque ellos soñaban o de repente pues enseñaban que Israel era un pueblo de sacerdotes, ¿verdad? Una frase hermosa que de hecho lo tenemos nosotros en la primera carta de Pedro en el Nuevo Testamento, cuando Pedro va a venir a aclararnos, ¿verdad? Mucho más, o sea, muchos años después de que Jesús estuviese pasando esta situación, Pedro va a venir y nos va a decir que somos nación elegida, somos linaje santo, somos estirpe consagrada, somos pueblo de sacerdotes. Pero entonces veamos cómo estas exigencias ahora ellos las estaban transmitiendo a todo el pueblo. Ya no solamente los sacerdotes tenían que lavarse las manos en el lavacro hasta el codo, sino que ahora están diciendo que todo el pueblo tenía que cumplir. Pero esto, en el fondo, fíjese, digamos que no era malo, ¿verdad? Porque no había nada de malo que el pueblo se lavase las manos y se purificara para poder vivir el día. Sino, hermanos, lo difícil o lo negativo, diríamos, es que el lavarse las manos, o sea, eso que era una costumbre, ellos lo hicieron ley. Y ahí es donde ahora ya no era una costumbre, ahora era ya una ley. Ahora, fíjese que esto es un poquito peligroso, porque recuerde, hasta hay un dicho popular, ¿verdad?, que dice que la costumbre se hace ley. Y fíjese que tristemente así es, ¿verdad? Porque muchas tradiciones inician, fíjese, como tradiciones bien suaves, bien sanas. Pero esa tradición, porque obviamente busca algo bueno, va siendo fortalecida, ¿verdad? Y se van convirtiendo en ley. Entonces, como algo que busca obedecer la ley de Dios. Pero el problema es que las tradiciones, insisto, por iniciar como algo bueno, cobran fuerza. Y hay un momento que esas tradiciones, poco a poco, la gente las pone al mismo lado de la palabra de Dios. O sea, hay personas que de repente dicen, sí, nosotros tenemos que obedecer la Biblia y tal cosa. Y ahí agregan, ¿verdad?, la tradición, las costumbres, lo que quieran, hermano. Pero oiga, ya es un problema. Porque ahí la persona está ya poniendo en el mismo nivel la Biblia, que obviamente es la palabra de Dios, con las costumbres, con las tradiciones, con diversas situaciones que el ser humano busca para poder honrar y poder hacer las cosas buenas ante los ojos de Dios. Entonces, y le dan tanto valor, fíjese, a la tradición, que se llega un momento cuando las dos cosas tienen igual autoridad. Claro, usted me dirá, bueno, pero ese es un sincretismo. Sí, pero el problema es que las personas, más en su fanatismo, no lo entienden. Y hay personas, mire hermano, que toman la tradición como que si fuera la misma palabra de Dios. O sea, hay personas hoy en día que toman las costumbres, las tradiciones, como que si hubiesen sido instituidas por el Señor Jesús. Cuando sabemos que obviamente las tradiciones han sido creadas por los hombres. Y el problema, fíjese, muchas veces, es que como pues no conocemos, ¿verdad?, la palabra de Dios, hay muchas personas que no conocen verdaderamente la Biblia, el mensaje
Es ahí donde, hermano, le dan fuerza a diversas tradiciones. Por eso lo que yo siempre he recomendado desde este audio: lea la palabra, fórmese en Biblia. Es necesario, mire, que nosotros la podamos meditar, que la podamos entender. Es necesario que la conozcamos, ¿pero por qué? Para que, conociendo la palabra, no caigamos en el error de poner en el mismo lugar o al mismo nivel las costumbres, las tradiciones que la palabra de Dios. Lamentablemente, muchas veces tenemos un pueblo muy fanático, ¿verdad? Un pueblo fanático que se vuelve muy celoso de sus tradiciones, pero un pueblo que no conoce la palabra de Dios. Y por eso es un pueblo que no crece en fe. O si tiene fe, es una fe basada no en la palabra de Dios, sino que es una fe basada en las tradiciones. Por eso, hermano, como va a decir hoy en día el sticker que le voy a enviar, o el sticker dice: cuidado, no permitas que tu fe se vuelva una tradición. La fe es una vivencia con Dios, pero mucha gente la vuelve tradición, la vuelve una costumbre, lo vuelve un hábito. Y eso, en lugar de ayudarnos a crecer en la comunión con Dios, nos hace alejarnos de Dios. Por esa razón es que el Señor les va a responder a esa pregunta que le han hecho. Y les va a decir: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Notemos cómo el Señor les está exhortando que la honra no debe de ser solo del diente al labio, debe de ser del corazón, porque le dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y hermano, eso es algo que nosotros debemos de evitar. A Dios no lo vamos a engañar con palabras bonitas y con un corazón duro. A Dios lo vamos verdaderamente a exaltar, a adorar, a glorificar cuando vivamos la palabra, cuando seamos testimonios vivos de su presencia entre nosotros, cuando podamos nosotros verdaderamente adorar a Dios, no solo con palabras, sino también con acciones. Cuando seamos verdaderamente esa familia, ahí es donde estaremos verdaderamente recibiendo esa gracia y esa fuerza de Dios. Ahora, el Señor entonces ahora va a aprovechar a echarles en cara otro punto, cuando les va a decir: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre: todo aquello con que yo te podía ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada para él. Vea, Jesús les dice: miren, es cierto, Moisés habló de el corbán, pero habló para poder dar sostenimiento a los sacerdotes, pero no habló para poder desatender una necesidad. Y había entonces una costumbre entre los judíos que ellos declaraban algunos bienes que ellos tenían corbán. Ahora, ¿qué era corbán? Corbán era la cantidad de dinero que ellos daban al templo como una ofrenda para que su familia pudiese ser bendecida, para que Dios bendijera su casa, para que Dios les fortaleciera. Pero el problema no era ese. El problema aquí es que ellos lo hacían
dejando desatendidos a sus padres, porque le dicen: todo lo que tenía para darte, ahora lo he declarado corbán. O sea, ellos prefieren darlo, ¿verdad?, o mandarlo a lavar, que dárselo a su mamá o a sus padres en ese momento que se encontraba con ellos. Pero hermanos, en verdad la enseñanza es que Jesús quiere una adoración no solamente del diente al labio, sino una adoración que venga del corazón, porque es de esa manera. Y claramente la palabra de Dios nos dice: porque es con la boca que se profesa, pero es con el corazón que se cree. Por eso, hermanos, creamos ahora nosotros en el Señor, para que Él pueda glorificarse en nuestras vidas. Por eso que en este hermoso día el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.